Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Saludos a todos, es muy agradable estar con ustedes retomando estas charlas por parte del Comité de Residentes. Vamos a iniciar esta nueva serie de episodios con un gran ponente, una plática muy interesante, pero antes de eso me presento ante ustedes, soy el doctor Jorge Velázquez Rabiela, especialista en medicina de urgencias, parte de este gran comité de residentes con los cuales iniciamos una nueva etapa para este bienio 2025-2027 en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y a nombre del presidente, el doctor Gustavo López Orozco y de toda la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida. Le voy a hacer la palabra a dos de nuestros miembros del comité de residentes para que se presenten con ustedes, vayan conociendo, nos vayan conociendo y después iniciamos con esta interesante charla por parte de un gran ponente. Doctora Nancy Valdivia, bienvenida. Hola, buenas noches. Soy la doctora Nancy Valdivia, parte del comité de residentes. Me da mucho gusto estar aquí esta noche con todos ustedes. Esperemos que pues este bienio podamos tener su interés para todas nuestras pláticas que tenemos y que todas ellas pues les enriquezcan en su práctica diaria. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, indispensable para cualquier médico urgenciólogo, indispensable para cualquier residente en formación, sobre todo ahorita que es inicio de ciclo académico. Vamos a tener al doctor Héctor Abraham Rojina, quien nos va a hablar acerca de secuencia de intubación rápida. Como ya hicieron favor de presentarme, yo soy el doctor Héctor Abraham Rojina López, soy médico especialista en urgencias médicas y bueno, a través de las encuestas y el chat que tenemos por nuestras diversas redes sociales, pues la mayoría o la gran parte votó que se iniciara con la secuencia de inducción e intubación rápida, principalmente porque bueno, ya estamos en el mes de abril, ya llevan prácticamente un mes y cachito de residentes, entonces aquí es cuando todavía los que cambian de R1 a R2 tienen dudas y pues obviamente los residentes de primer año que apenas están
adecuando a lo que es la residencia médica, pues nada más escuchan sobre qué es la secuencia de inducción e intubación, pasan a choque y ven esta secuencia, pero no logran todavía comprenderla de la forma adecuada. Antes de empezar con la secuencia, pues bueno, es algo muy importante. Por favor, pongan atención. Algo primordial, como nosotros que somos médicos especialistas en medicina de urgencias, es evaluar la vía respiratoria. Indudablemente va a ser el primer paso para valorar a cada paciente en nuestra sala de urgencias y en la sala de choque. Acuérdense el ABCD, la A que viene siendo airway, vía aérea, y la B que es breathing, la respiración. Entonces, primordial iniciar la evaluación de cada paciente en nuestras salas de urgencias y en nuestras salas de choque con la vía respiratoria y la vía aérea. Recuerden que hay 4 indicaciones para intubar a su paciente. ¿Cuáles son estas? Imposibilidad de que el paciente pueda proteger por él mismo la vía aérea por el riesgo de broncoaspiración y posteriormente crear una neumonitis química. La segunda va a ser imposibilidad para ventilar. La tercera va a ser incapacidad para oxigenar. Y por último, algo muy importante que debemos de hacer nosotros como médicos especialistas en urgencias, anticipar la evolución clínica de cada paciente. Ejemplo, paciente con TSE que llega con Glasgow de 13, no tenemos tomografía y a la hora ya tiene un Glasgow de 9, pues ese paciente estamos nosotros anticipando la evolución clínica que va a continuar con mayor deterioro y es necesario intubar al paciente para proteger su vía respiratoria. Acuérdense que la urgencia más inmediata de la vía respiratoria, la que pone en peligro la vida de forma inmediata, es la obstrucción de la vía aérea. Entonces, dentro de nuestra evaluación inicial, en los pacientes con la sala de urgencias, hay que descartar la obstrucción de la vía aérea. ¿En qué casos, en qué escenarios podríamos tener una obstrucción de la vía aérea? Paciente con presencia de un cuerpo extraño, principalmente en pacientes pediátricos y en pacientes geriátricos o hasta en pacientes universitarios, porque luego andan haciendo algunos retos de las redes sociales donde los retan a consumir algún cuerpo extraño, alguna moneda o alguna otra situación. Entonces, acuérdense, presencia de cuerpo extraño nos puede dar una obstrucción de la vía aérea. Cualquier traumatismo, principalmente cráneoencefálico o en la región del cuello, cualquier lesión penetrante en región de cuello, compresión por una masa en el cuello o algún hematoma en expansión o que el paciente tenga angioedema. Estas serían las 5 entidades que causan obstrucción de la vía aérea en los pacientes en nuestra sala de urgencias. Acuérdense también que durante nuestra evaluación inicial debemos de estar valorando el estado mental. Principalmente utilizamos la escala de Glasgow o la escala de Ford. Aquel paciente que tiene dificultad para manejar las secreciones de forma adecuada, cuidado, ese paciente probablemente va a tener incapacidad para estar protegiendo la vía aérea y corre el riesgo de tener una broncoaspiración y posteriormente presentar un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, definitivamente a todos los pacientes que tengan incapacidad para proteger la vía aérea, debemos de iniciar de forma inmediata la secuencia de inducción e intubación rápida para poder proteger esta vía aérea. A veces no tenemos claro si la vía respiratoria está o no en riesgo. ¿Qué podemos utilizar en esta situación cuando nosotros tenemos alguna duda para intubar? No se compliquen. La escala de coma de Glasgow. Si su paciente tiene una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8, ese paciente hay que protegerle la vía aérea, hay que hacerle una intubación endotraqueal. Vamos a ver un poquito cuál es la diferencia entre la ventilación y oxigenación, principalmente dedicado a los residentes de primer año o a los médicos internos de pregrado. Acuérdense que la ventilación implica únicamente, en un sentido amplio, la capacidad de desplazar aire dentro y fuera de los pulmones, permitiendo el intercambio de gases a nivel alveolar. Únicamente cómo se está expandiendo esa caja torácica, cómo entra y sale aire fuera de los pulmones.
La oxigenación, por otro lado, va a ser una difusión del oxígeno a lo largo de la interfaz alveolo capilar o a través de la disociación de la hemoglobina. Acuérdense que cualquier difusión alterada de este oxígeno, ya sea en la difusión a lo largo de la interfaz alveolo capilar o la disociación de la hemoglobina, nos puede causar una disminución de la saturación de oxígeno y ese paciente tendríamos que estar vigilándolo para saber si lo vamos a intubar o no. ¿Cuáles son algunas entidades que nos pueden generar alteraciones en la difusión de oxígeno? Edema pulmonar de tipo cardiogénico, la tromboembolia pulmonar, aquel paciente con fibrosis pulmonar o alguna inflamación, cualquier paciente con lesión traumática en la caja torácica o en el cuello, datos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, aquellos pacientes con neumonía o aquellos pacientes que han broncoaspirado. Por eso la necesidad o la meta de que nosotros como médicos de urgencias nos alternemos o estemos viendo qué paciente se pudiera estar complicando para intubarlo de forma adecuada y evitar mayor broncoaspiración. Cuando la oxigenación está alterada a un punto que no es posible corregirla con seguridad con métodos menos invasivos, como las puntas nasales, dispositivos de flujo nasal alto, entonces aquí la intubación endotraqueal sería el siguiente paso apropiado en esos pacientes. No hay que estar perdiendo tiempo. Si los métodos menos invasivos no le sirvieron al paciente para lograr una adecuada oxigenación a nivel alveolo capilar, entonces ese paciente debemos de intubarlo. Nuevamente, lo que manejamos nosotros como médicos especialistas en urgencias debemos de estar atentos al curso clínico anticipado. Debemos de tratar de predecir el curso clínico de ese paciente. Es un paciente que llegó con Glasgow de 13, una hora después ya tiene Glasgow de 8, no puede proteger la vía aérea, estamos viendo que tiene secreciones en la vía aérea. Entonces ese paciente no hay más, tenemos que intubarlo para proteger la vía aérea. Un paciente con enfermedad vascular cerebral que está oxigenando a menos de 88%, tiene un NIS mayor a 20, mayor a 30, que no va a poder proteger su vía aérea y va a tener broncoaspiración, ese paciente hay que intubar. Vamos a recordar algunos puntos clave principalmente. Las principales indicaciones para intubación endotraqueal son incapacidad para proteger la vía respiratoria, imposibilidad para ventilar, incapacidad para oxigenar y anticipación de la evolución clínica de nuestro paciente. La ventilación es la capacidad general de desplazar aire e intercambiar gases, en tanto que la oxigenación es la capacidad de mover una adecuada cantidad de oxígeno, ya sea a través de los alvéolos para perfundir a los tejidos. Y los pacientes pueden requerir intubación endotraqueal más adelante en su curso clínico. Es prudente intubar de forma anticipada en estos casos, no estar dándole chance, cuando ya vemos que los dispositivos menos invasivos no logran una adecuada oxigenación o no logran una adecuada ventilación de nuestro paciente. Ahora sí se preguntarán los R1, ¿qué es la secuencia de inducción e intubación rápida? Es la inducción e intubación de secuencia rápida un procedimiento simplemente que tiene como objetivo reducir la incidencia de aspiración pulmonar durante el manejo de la vía aérea, durante la intubación. Nosotros, al tener a cualquier paciente que vayamos a intubar o que pensemos que va a necesitar ventilación mecánica invasiva, siempre debemos de armar el plan para intubarlo. Siempre, desde que llegamos a nuestros servicios de urgencia, hay que estar en la sala de choque, ver que el carrito tenga todo, ver con qué dispositivos cuento e ir armando el plan por si alguno de mis pacientes que va a llegar necesita manejo avanzado de la vía aérea o alguno de los pacientes que ya tenemos hospitalizados va a necesitar manejo avanzado de la vía aérea. ¿Con qué objetivo vamos a armar este plan? Simplemente con el objetivo de reducir los riesgos de la secuencia, reducir las broncoaspiraciones en la secuencia de intubación, reducir el tiempo de hipoxemia que sufre el paciente críticamente enfermo. Primer paso,
evaluar a su paciente. Siempre hay que evaluar a cada uno de nuestros pacientes que vayan a necesitar manejo avanzado de la vía aérea o que nosotros estemos anticipando el curso clínico de que ese paciente va a necesitar una intubación. ¿Cómo vamos a adelantar? Hay una puntuación que se llama el Macocha, perdón, va a evaluar principalmente la escala de Malampati, va a evaluar si el paciente presenta una apnea obstructiva del sueño, va a evaluar si el paciente tiene el cuello rígido, va a evaluar la apertura bucal si es menor de 3 centímetros, predice una vía aérea difícil, la escala de coma de Glasgow, si el paciente presenta hipoxia severa y atención no especializada, que el personal que esté a cargo no sea especialista en manejo de la vía aérea. Si su puntuación de Macocha es mayor o igual a 2 puntos, este va a ser un paciente con una vía aérea difícil. Siempre debemos de hacer una lista en todos los pacientes. Estaría de forma adecuada que nosotros hiciéramos una lista, la imprimiéramos en nuestros hospitales y la siguiéramos. En el ítem número 1, preparar a su paciente, valorar a su paciente, saber si va a ser una vía aérea difícil. Necesitamos tener un acceso intravenoso o un acceso intraóseo. Obviamente, si el paciente está comatoso o está sedado, podemos tener un intraóseo si no tenemos algún manejo intravenoso. Hay que optimizar la posición de acuerdo a su paciente. Lo voy a dejar en semifowler, lo voy a dejar en posición de olfateo, lo voy a dejar en posición de rampa en aquel paciente obeso. Vamos a identificar la vía aérea. ¿Es una vía aérea fácil? Una vía aérea difícil. ¿Qué otras opciones tengo? Puedo hacerle una crico. Vamos a identificar la membrana cricotiroidea para nosotros estar listos por si no podemos realizar una intubación adecuada. El paciente puede ser candidato para intubarlo de forma despierta. Podemos bloquear los plexos a nivel del cuello para generar una intubación del paciente despierto. Luego, optimizar la preoxigenación, mínimo 3 minutos con una saturación mayor al 94% o con una medición tidal de oxígeno mayor al 85%. Considerar CPAP o algún dispositivo no invasivo o cánulas nasales de oxígeno. Optimizar al paciente. Si su paciente tiene hipotensión, nosotros saber si le vamos a dar volumen, si le vamos a dar vasopresores o si le vamos a dar inotrópicos. Una aspiración con un tubo nasogástrico es adecuado si se puede y si se nos lo permite el paciente colocarle una sonda nasogástrica antes de la intubación. Obviamente muy importante saber si el paciente tiene alguna alergia a medicamentos y siempre vigilar el potasio. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a generar una parálisis con suxametonio, me va a aumentar el riesgo de hipercalemia. Punto número 2, hay que preparar el equipo. Siempre hay que monitorizar a sus pacientes, saturación de oxígeno, el capnógrafo o tener algún otro dispositivo como una línea arterial o simplemente estar vigilando la presión arterial de nuestro paciente. Dentro del equipo, ojo, 2 tubos endotraqueales. El primer tubo, el que le toca de acuerdo al paciente, acorde a su estatura, a su edad y a su género, y otro que va a ser un calibre menor por si a la hora que nosotros visualizamos la vía aérea encontramos alguna complicación. Miren, 2 laringoscopios, no solo uno, 2. Digo, creo que esto no pasa en nuestro país, pero algún escenario, ya tienes a tu paciente, ya lo evaluaste, ya lo preparaste, ya está monitorizado, ya preoxigenaste, ya tienes un acceso intravenoso o intraóseo, pides el laringo, le pones la hoja de laringo y ¿qué creen? No tiene pilas, no sirve o hay alguna otra falla. Entonces, siempre hay que tener listos y preparados 2 laringoscopios. Si tenemos la posibilidad o hay en el servicio de algún videolaringoscopio, también está indicado un buggy o estilete. ¡Ojo! Nuestro equipo de
Succión, esto ya lo debe de tener súper preparado en la sala de choque. Digo, tampoco creo que pase en nuestro país, pero otro escenario, ya tenemos todo, ya está monitorizado, ya tiene el acceso, tu laringo, biolaringo sí sirve, ya lo vas a querer intubar, empieza con secreciones y algún médico que todavía no es muy capaz o no está muy relacionado con las secreciones, empieza a tener un obstáculo en la visualización de la vía aérea, se empieza a poner nervioso, pedimos la succión y ¿qué pasa? No está todavía lista, déjele traigo, no sirve, no succiona de forma adecuada, etcétera. Entonces, siempre tener listo y preparado nuestro equipo de succión. Algún dispositivo supraglótico por si no podemos intubar en los primeros 2 intentos, una cánula de Guedel, algún, algún material flexible como nasoscopio para poder visualizar y siempre evaluar el FONA. El FONA es el Front of Airway Neck Anatomy, buscar la membrana crico para entonces saber si no tengo probabilidad de la intubación, si no tengo algún mecanismo supraglótico o falla, entonces tener nuestro plan C. Tenemos también que considerar nuestros medicamentos, siempre considerar ketamina, un relajante, un vasopresor inotrópico y mantener la sedación de nuestro paciente. Después de esto, preparar al equipo de intubación, asignar roles como en el RCP. Aquí también asignamos roles, necesitamos un líder del equipo, necesitamos un primer intubador, necesitamos un segundo intubador, algún equipo de crico, un asistente del intubador, algún compañero de enfermería que nos ayude para pasar los medicamentos, alguien que esté monitorizando al paciente y nos diga los signos vitales, la presión arterial. Aquí dicen algún corredor que necesitemos alguna asistencia o algún otro medicamento y saber quién va a performar el team de crico con el FONA, evaluando primero la vía aérea a través de el cuello. Necesitamos llamarle a alguien para ayuda. Hay algo más que hacer, tenemos algo más de tiempo y siempre, por último, prepararse para la dificultad. ¿Qué podemos hacer si la intubación falla? Plan A, medicamento y laringoscopía, vigilar la oxigenación, saber si podemos dar otro intento de laringoscopía. Plan B, plan C, algún dispositivo supraglótico, una mascarilla facial, intubación a través de fibra óptica por la vía supraglótica. O plan D, el FONA, hacer un procedimiento quirúrgico en la sala de urgencias. ¿Tenemos alguna pregunta sobre alguna de aquellas? Entonces, siempre hay que hacer una lista antes de intubar a nuestro paciente. Estaría de forma adecuada que se hiciera con el consenso de su jefatura y posteriormente lo pudiéramos tener en las áreas de choque esta lista. Algo muy importante en la secuencia de inducción e intubación rápida va a ser la preoxigenación de nuestros pacientes. Si ustedes no preoxigenan a sus pacientes, principalmente al críticamente enfermo o al paciente obeso, no va a aguantar mucho tiempo con la hipoxia de la intubación y les puede caer en paro. Mucho ojo, residentes. Nuestro objetivo, nuestra meta es acumular una reserva de oxígeno y desnitrogenizar la vía aérea. El oxígeno va a desplazar el nitrógeno de la vía aérea y esto va a acumular una reserva del oxígeno en la vía aérea. Esto nos va a ayudar a retrasar la aparición de hipoxia durante el periodo de apnea posterior a la inducción y antes de lograr una intubación endotraqueal y ventilación de forma exitosa. Mínimo necesitamos un monitor para estar monitorizando a nuestro paciente, principalmente frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial y la frecuencia respiratoria. Si tenemos la opción de que haya capnografía en nuestro monitor, por favor hay que colocarla para estar monitorizando de forma adecuada a nuestro paciente y poder corroborar si la colocación del tubo traqueal es correcta o no es correcta. ¿Qué otra forma tenemos para poder corroborar? Haciendo un ultrasonido con su transductor lineal, lo ponen a nivel del cuello, van a localizar la vía aérea, debajo del lado derecho de su pantalla izquierda del paciente van a ver un circulito, ese es el esófago, la vía aérea se ve como una media herradura, como una U invertida. Si tenemos dos U's o dos herraduras
en nuestro ultrasonido. Eso significa que intubaron en el esófago y que el tubo no se encuentra en la vía aérea. Definitivamente, nuestro equipo, algún acceso intravenoso o intraóseo, lo que acabamos de mencionar, muy importante, nuestro equipo de succión que ya esté conectado y que sirva de forma adecuada, no durante el proceso, sino antes del proceso en la planeación. El equipo, dos laringoscopios o, si tenemos la herramienta, un videolaringoscopio para poder intubar a nuestro paciente. Dentro del equipo también es muy importante el estilete o el famoso boogie. Tener nuestro tubo endotraqueal del tamaño del paciente y de un calibre menor. Tener nuestro plan B, algún dispositivo supraglótico, como en este caso sería la mascarilla laringia. Y obviamente nuestro plan C, si todo falla, entonces debemos de realizar o tener a la mano nuestro equipo de crico para poder manejar y solventar esa complicación de la vía aérea. Ahora sí, lo que les importa a los R2, vamos a hablar principalmente sobre el pretratamiento. El pretratamiento va indicado acorde a lo que tenga su paciente. Esto no es una receta de cocina, es acorde a lo que tenga su paciente. Por ejemplo, la lidocaína, la dosis en adultos de 100 miligramos o de 1 a 1.5 miligramos por kilo, estaría indicado en cualquier lesión cerebral, un traumatismo cráneoencefálico o cualquier mecanismo que eleve la presión intracraneal. Esto nos va a ayudar a proteger al paciente de una elevación de la presión intracraneal que se causa por principalmente la laringoscopía, por la intubación. Fentanil, si es que todavía en algún hospital hay, la dosis va a ser en pacientes adultos de 2 a 3 microgramos por kilo. Las indicaciones, aquel paciente que tenga una elevación de la presión intracraneal, algún paciente con alguna patología cardiovascular, principalmente infarto agudo al miocardio o choque cardiogénico que tengamos que intubar, alguna disección aórtica, ruptura o que el paciente presente un EBC hemorrágico. El fentanil nos ayuda a disminuir las respuestas catecolaminérgicas secundarias a la intubación y disminuyendo el riesgo de generar una hipotensión y disminuyendo la presión intracraneal. Para desfascicular, si tenemos rocuronio, la dosis sería de 0.1 miligramos por kilo, igual indicado en algún trauma de cráneo, alguna lesión cerebral aguda o que se desconozca el mecanismo de la lesión y el paciente tenga una elevación en nuestra presión intracraneal. ¿Con qué medicamentos podemos inducir? Etomidato, la dosis va a ser de 200 a 300 microgramos por kilo. Propofol, con dosis de inducción de 1 a 3 miligramos por kilo. Tiopental, con dosis de 3 a 5 miligramos por kilo. O ketamina, con dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Doctor, pero no estamos en tercer mundo y solo tengo midazolam. Pues ni modo, vamos a tener que hacer la inducción con midazolam. Pero siempre pregunten si tenemos alguno de estos disponibles en el servicio de urgencias. Para algún bloqueo neuromuscular, el suxametonio con dosis de 1 a 2 miligramos por kilo o rocuronio con dosis de 1 a 1.2 miligramos por kilo. Algunas opciones adicionales, el fentanil de 1 a 3 microgramos por kilo, alfentanil de 10 a 50 microgramos por kilo, remifentanil de 1 miligramo por kilo o lidocaína, como dijimos, 100 miligramos en pacientes adultos o de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Doctor, no tengo rocuronio. Bueno, podemos utilizar succinilcolina con dosis de 1.5 miligramos por kilo en adultos o también podemos utilizar becuronio, que ese sí lo tenemos, con dosis de 0.01 miligramos por kilo en dado caso que no tengamos algún otro de los medicamentos. Entonces, este sería el resumen de la secuencia de inducción e intubación rápida. Primero, evaluar la vía aérea de nuestro paciente, evaluar al paciente, saber si va a ser una vía aérea difícil, tener algún acceso intravenoso o intraóseo, la terapia de oxígeno, monitor, dispositivos de la vía aérea y succión. Este va a ser la P de preparación. La segunda P, posicionar al paciente de acuerdo a lo que tenga
tu paciente. En pacientes obesos o en paciente embarazada, se prefiere una posición de rampa. En pacientes que no están obesos, una posición de olfateo o posición neutral. La siguiente P, preoxigenación, darle oxígeno a tu paciente para desnitrogenizar la vía aérea y que tenga una mayor reserva de oxígeno y que pueda aguantar más tiempo la hipoxia durante la intubación. Acuérdense que el paciente obeso y críticamente enfermo les va a aguantar menos de 3 a 2 minutos la hipoxemia durante su intubación. Preoptimizar, si mi paciente está hipotenso, pues antes de inducirlo hay que darle volumen, si es que lo amerita, o algún vasopresor como norepinefrina principalmente, o adrenalina o fenilefrina. Parálisis inducción, pues utilizar o seleccionar nuestro agente de parálisis de acuerdo en la presentación clínica del paciente. No todo es una receta de cocina, todo es acorde a la patología que tenga su paciente. Colocación del tubo, ya sea a través del videolaringo, donde podemos nosotros observar, a través de la capnografía o a través del ultrasonido, que no haya un signo de la doble herradura, y siempre tener un plan B y un plan C, y siempre saber a quién llamar si es que se nos complica esta intubación. Y por último, los cuidados post-intubación, asegurar la vía aérea, mantener buena pseudoanalgesia, mantener buena sedación, utilizar mecanismos avanzados a través de la ventilación de protección pulmonar. Y bueno, esto sería todo de esta clase rápida de cuándo intubar a un paciente y la secuencia de inducción e intubación rápida. Muchas gracias a todos, doctor Jorge, muchas gracias, doctora Diana, doctora Nancy, muchísimas gracias a todos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, nuestro presidente, el doctor Gustavo López Orozco, les damos un fuerte abrazo y una despedida. Muchas gracias, hasta luego. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Arreñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa, y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab,
la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.